Hola a todos, aquí su youtuber muerto menos favorito regresando con un nuevo video. En este video, vuelvo a hacer un análisis de poder a un personaje que ya muchos deben conocer, que si bien a primera vista no parece la gran cosa, viendo algunas de sus hazañas, verán que no es alguien de subestimar. Y hablo de... Así es, como ya vieron en el título y en la introducción del video, hoy le haremos un análisis al Duende Verde, siendo más específico, de su versión de la primera película de Spider-Man del 2002, y su participación en Spider-Man No Way Home. Pues ya se la saben, en este video hablaremos de su fuerza, resistencia, inteligencia, etc., así que empecemos de una vez. Norman Osborn era un científico millonario, que se destacaba en crear inventos tecnológicos, a tal punto, que creó su propia empresa, llamada Scorp, siendo una empresa, donde diferentes científicos crearían diferentes inventos tecnológicos, y siendo algunos vendidos a diferentes empresas. No fue hasta que Norman quería crear una armadura con un planeador, que le daría diferentes armas en su planeador, dándole bombas, metralletas, y una cuchillas dentro del planeador, y no solo eso, sino que también crearía un gas verde, que le daría una fuerza y resistencia sobrehumanas. Sin embargo, las personas de la empresa Quest no estaban tan interesados en hacer el proyecto con Osborn, siendo que estos le dieron una fecha límite para presentar el proyecto, sino, el contrato de negociación con Quest terminaría, y se quedarían con el proyecto. Es por eso que en un intento desesperado, el propio Norman se usaría a sí mismo para usar la fórmula, pero el científico Storm, el encargado de hacer la fórmula, le dijo que la fórmula no estaba terminada, que los efectos que sufriría Norman serían desconocidos, pero Norman no haría caso, y se expuso al gas de la fórmula. Como se esperaba, Norman sufriría los efectos de la fórmula sin terminar, dándole una fuerza y resistencia sobrehumana, pero dándole una aparentemente doble personalidad, siendo su lado más sádico y agresivo. Esta doble personalidad se manifestaría en la cabeza de Norman, siendo la voz que escucha en su cabeza, y siendo la máscara de la armadura. Esta doble personalidad influenciaría a Norman a hacer actos criminales, como el destruir la base de pruebas de Quest, y asesinar personas del lugar en el acto. Y no solo eso, sino que también asesinaría a sus compañeros del comité, al querer estos vender su compañía sin su consentimiento, y querer sacarlo de su propia compañía. Norman seguiría haciendo estos crímenes, si no fuera por Spider-Man, que se enfrentaría en diferentes ocasiones, algunas perdiendo, otras simplemente escapando, incluso, le ofrecería al propio Spider-Man unirse a él, pero Spider-Man se negaría. Este enfrentamiento entre el Duende y la Araña seguiría así, hasta que Norman descubriría la identidad secreta de Spider-Man siendo alguien más cercano de lo que él creía, siendo Peter Parker. Norman al saber esta información, atacaría hasta los puntos más débiles, como dejar en el hospital a su tía, y en su enfrentamiento final en el puente, dándole elegir entre el amor de su vida, o las vidas inocentes de los niños. De alguna forma, Spider-Man logra salvar a ambos, y el Duende Verde lo llevaría hasta un edificio abandonado, donde el Duende Verde le daría una tremenda paliza, que lo dejaría medio moribundo, pero después de provocarlo de que le haría daño a Mary Jane, Spider-Man agarra fuerzas para darle una golpiza. Al verse acorralado, Norman confiesa que él es el Duende, y que no quería hacerle daño a nadie, que el Duende Verde lo hizo. Mientras este habla con Peter, este de manera discreta, activa su planeador para que mate a Peter de espaldas, mientras que Norman intenta convencer a Peter para que es una a él, pero Peter se niega, y le dice que no es como él, y debido a eso, Norman activa el planeador para que asesine a Peter por la espalda, pero gracias al sentido arácnido de Peter, logra esquivar el planeador, apuñalado a Norman en el pecho, haciendo que este se desangra mucho, y este, con sus últimas fuerzas, le dice a Peter que no se entere Harry, terminado muriendo. Aunque años después, Harry tomaría el manto del Duende, para vengarse de Spider-Man por la muerte de su padre.
En su fuerza física, al apenas despertar después de recibir la fórmula, Norman pudo agarrar con una sola mano a una persona sin casi esfuerzo, y lanzarlo como para romper una ventana de vidrio como si nada. Siendo el duende, este ya pudo golpear y noquear a policía sin ningún esfuerzo. Puede interceptar un golpe de Spider-Man como si nada, y de paso, le da una patada tan fuerte que lo manda muy lejos, y Spider-Man hace caer un poste de luz al impacto de su choque. Puede agarrar a Spider-Man, y chocarlo con una pared de ventanas, y azotarlo con las rejas de las ventanas, y darle múltiples golpes. Puede darle un golpe sorpresa a Spider-Man en la cara, y de paso lo manda a volar por ese golpe. Puede darle múltiples ataques y golpes a Spider-Man. Puede agarrar a una persona con una sola mano, mientras que al mismo tiempo puede agarrar una cable de alambre, que sujeta el teleférico con un montón de niños adentro, más un adulto, y un teleférico con personas adentro puede llegar a pesar 900 kilogramos, lo que dejaría al duende con un nivel de humano máximo, y muro bajo. Puede darle varios golpes y ataques a un Spider-Man algo debilitado. Puede darle un golpe tan fuerte a Spider-Man en cara, que lo manda a volar. Puede darle una patada a Spider-Man tan fuerte, que al chocar con muro de ladrillos, hace que caigan algunos al impacto. Puede hacer un forcejeo con Spider-Man. En Spider-Man No Way Home, el duende ya podía lanzar al Spider-Man de Tom tan fuerte, que rompía vidrios al impacto. Puede darle un golpe tan fuerte al Spider-Man de Tom, como para sacarlo volando. Puede empujar tan fuerte a Spider-Man de Tom al suelo, como para caer en varios pisos en una casa grande. Y puede darle varios golpes y ataques al Spider-Man de Tom. Y puede darle una apuñalada al Spider-Man de Tobey en la espalda. En resistencia, puede resistir una patada de Spider-Man que lo manda a volar, y aguanta una caída de una altura considerable, siendo atihuentada por una casa inflable. Resiste un golpe y una patada de Spider-Man que lo saca volando, y que choca con unas estructuras en llamas. Resiste que las cosas que les tiran los ciudadanos de Nueva York. Resiste que el Spider-Man de Tobey lo lance tan fuerte con muro de ladrillos. Resiste que le caiga encima el mismo muro de ladrillos, aunque salió muy lastimado. Y resiste los golpes de Spider-Man. En Spider-Man No Way Home, el duende puede resistir atravesar un piso de concreto. Llega a resistir los golpes de un Spider-Man furioso en la cara, y este solo se caga de risa. Resiste que lo apuñalen con una jeringa. Sobrevive a una caída ligera de una altura considerable. Y resiste los golpes de un Spider-Man furioso. Llega a ser superior al Spider-Man de Tobey y Tom, y el Spider-Man de Tom llegaría a golpear un pedazo de metal tan fuerte, que lo llegaría a agollarlo, y el Spider-Man de Tobey llegaría a atravesar el techo de un auto, con una sola mano. En desplazamiento. Pues, ¿cómo decirlo? En la película de Spider-Man del 2002, y Spider-Man No Way Home, no se le ve hacer alguna hazaña de desplazamiento físico, pero debido a esto, a lo mucho sería un humano atlético. En velocidad de combate, este llegaría a golpear a Spider-Man de Tobey sin que reaccione, aunque fue un golpe de sorpresa, sin mencionar que el Spider-Man de Tobey estaba con la guardia baja, al creer que solo era una persona. Llega a darle unos golpes en la cara a Spider-Man, puede llegar a esquivar sus propias cuchillas calabaza, que parecen ir a una velocidad bastante considerable, y comparte golpes y ataques con Spider-Man.
Para Spider-Man No Way Home, el duende demostraría poder atacar al Spider-Man de Tom sin que lo deje de atacar o escapar. Para su batalla final con el Spider-Man de Tom en la estatua de Nueva York, compartiría golpes y ataques con este mismo. Y apuñalaría al Spider-Man de Tobey por la espalda, aunque nuevamente, sería de sorpresa. En velocidad de reacción, en su primer encuentro con el Spider-Man de Tobey, pudo interceptar un golpe de este, antes de que lo golpee. Puede esquivar sus propias cuchillas calabaza, que parecen ir a una velocidad considerable. Pudo pisar la mano de Spider-Man, antes de que saque una telaraña. Para Spider-Man No Way Home, puede destruir una mesa antes que lo golpee. Puede interceptar 2 golpes del Spider-Man de Tom. Y puede reaccionar a algunos golpes y ataques de Spider-Man de Tom. En inteligencia, siendo Norman Osborn, este ya tenía su propia compañía, donde contrataba científicos, para crear diferentes inventos, y como el Duende Verde, puede usar el planeador y sus funciones sin mucho problemas, también pudo usar las funciones que tenía el traje, ya hablaré de ellas más adelante. Y puede manipular a Spider-Man, entre salvar a unos niños, o salvar a Mary Jane. Y en Spider-Man No Way Home, pudo convencer a algunos de los diferentes enemigos de cada Spider-Man en ser villanos, y supo destrozar al Spider-Man de Tom no solo física, sino también mentalmente. En armamento, pues tiene muchos, y estos son, las bombas calabaza, que su nombre lo dice, son pequeñas bombas, con el característico color de naranja y verde, las cuales pueden causar grandes explosiones como para destruir estructuras, o explosiones que puede destruir casi puente, y también están sus bombas desintegradoras, que generan una explosión que desintegra la piel de una persona, solo dejando su esqueleto. Tiene unos disparadores en su planeador, que disparan como metralleta. Tiene una cuchilla gigante en su planeador, que puede servir para atacar de manera sorpresiva, o usarla para ataques directos. En su armadura, tiene unos disparadores de gases, que sirven para dejar inconsciente a su contrincante, y que al mismo tiempo puede dejarlo fuera de combate. Tiene su mini proyectiles, que con solo lanzar uno de estos a una estructuras, pueden generar una gran explosión, como para cubrir casi un puente. Puede sacar una especie de lanza filosa de su traje, aunque para Spider-Man No Way Home, tendría su nueva variante de esta arma, siendo una cuchilla que sacaría en una de sus manos, siendo una arma pegada a su traje, y por último, estaría su propia aeroplaneador, que lo usaría para desplazarse a grandes velocidades en aire, y que tendría todo su armamento que ya mencioné. En hacks, los únicos que tendría, sería la fuerza sobrehumana del duende, pues recordemos que el duende obtuvo su fuerza sobrehumana mediante una fórmula, y ya vimos de lo que era capaz el duende, esto sin haber tenido su fuerza de manera natural. Y estaría el control de su planeador, que varias ocasiones se vería como el duende parse controlar a la perfección su planeador, incluso si no lo está controlando él mismo, aunque esto en sí no es un hack, ya que se vio durante la escena final que Norman controlaba el planeador gracias a su traje, pero aún así, lo contaré como un hack por ser bastante bueno. También tendría como hack, una pequeña resistencia al fuego, ya que en su batalla con Spider-Man en el edificio en llamas, se vería como Norman estaría demasiado expuesto al fuego, y no parece afectarle el fuego de su alrededor, incluso sigue sin afectarle cuando choca con unas estructuras en llamas. En durabilidad, el duende demostraría poder tener batallas parejas con 2 Spider-Man sin muchos problemas, y soportar golpes y ataques de estos mismos, pero como todo humano, este necesita las necesidades básicas para vivir, así su durabilidad se quedarían en horas. En debilidades, la única debilidad que tendría, sería su constante cambio de personalidad entre Norman y el duende, siendo mayormente Norman quien controla el cuerpo y mente, y que también si lo curan, puede eliminar por completo a la personalidad del duende. Y bueno, esta sería la ficha del personaje. A pesar de que el duende no es uno de los villanos más poderosos de Spider-Man, este siempre se destacará por ser uno de los villanos más icónicos de Spider-Man, y ser uno de los villanos más malvado y sádico que Spider-Man pudo tener. Y bueno gente de YouTube, eso sería todo. Antes de despedir el video, quisiera dar unos avisos importantes. Para las personas que vieron mi video anterior, dije que trataría ser más activo mediante publicaciones en la comunidad, o en vídeos en formato short, pues bueno, aún sigo con esa postura, solo que no publique nada, antes de subir este video, para que sí sepan que estoy activo. Ya después de este video, empezaré a publicar posts en la comunidad, y vídeos en formato short. Ese sería el aviso.
Y otra cosa, si me equivoqué en algo, o tienes una opinión diferente, puedes dejarla en los comentarios, pero sin insultos y con datos por favor. Sin más nada que decir, hasta la próxima, y crean en ustedes mismos.